Saludos y bienvenidos a una entrevista más aquí en prensa.com. Les saluda Billy Pineda, hoy en compañía de Camila Vaquero. Bienvenida, Camila. Camila les va a contar cosas muy interesantes. Ella es la CEO de Fact2App. Yo sé que ustedes seguramente lo han visto por ahí en TikTok, pero yo creo que definitivamente en este cierre de año, devolución de impuestos, declaración de renta, hay muchas cosas que tenemos que contarle. Bienvenida, Camila, ¿cómo estás? Muchas gracias, Billy. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. La verdad es que cuando te lo contaba, tenía por ahí un año, creo que siguiendo la cuenta, porque yo estoy buscando creadores de contenido que tengan valor y que digan cosas que necesitas escuchar. En el camino de Camila, ¿cómo llega a crear una aplicación? ¿Cómo llega a liderar un grupo de trabajo y sobre todo impactar positivamente a la gente? Yo desde muy pequeña siempre quise emprender y creo que antes de sacar la cédula ya estaba haciendo todos los papeleos para sacar mi primera sociedad. O sea, fue un sueño de chiquita. Pero en mi primer emprendimiento no me fue tan bien, cometí muchos errores, perdí dinero, me multaron en la DGI y algo me quedó de allí que fue que mi contador me había dicho que guardara todas mis facturas por temas fiscales. ¿Para qué? No tenía idea, pero yo le hice caso y metí todas mis facturas en una bolsa gigante. Yo no soy una persona No que, ordenada por fecha, así. nada, Pan, sí, todo. todo del bolso a la bolsa y así. Lo que pasó fue que terminé 2 años, agarré la costumbre de guardar las facturas y terminé 2 años con 2 bolsas de papeles enormes. Entonces yo era estudiante de Derecho y me puse a investigar, pero ¿para qué tengo que guardar estas facturas? Y de allí me doy cuenta que existía algo que eran gastos deducibles, básicamente gastos que te ayudaban a que si tú presentabas tu declaración de renta no tuvieras que pagar tanto impuesto. Entonces yo dije, ok, maravilloso. Y entre toda esa situación, pasan un par de años en lo que yo nada más como que guardo las facturas, veo que hay un desorden. Un día, regresando de un vuelo de Colombia, me doy cuenta que tengo un montón de facturas en mi wallet, saco la factura buscando papeles para el vuelo y cuando voy a ver, la factura de papel se había borrado completamente. ¿Qué es Era lo un que suele papel, pasar si lo guardas en el bolsillo o en la cartera? claro, Se borra. era un papel en blanco. Entonces yo lo que dije, ¿cómo puede ser que estamos en pleno siglo XXI, en un mundo tecnológico y todavía nos entregan este pedazo de papel que aparte investigando me di cuenta que es cancerígeno? Entonces yo dije, bueno, algo tiene que hacer y me puse a investigar y me di cuenta que ya existía el proceso de facturación electrónica en muchos países de Latinoamérica y en Panamá estaba empezando a entrar. O sea, puede ser 4 o 5 años atrás que Un todavía poquito estaba muy más. verde, un poquito más. Cuando me di cuenta que apenas estaba empezando, la factura electrónica estaba en plan, ni siquiera había empezado el plan voluntario, que fueron 3 años antes de Ya lanzarse. ahora es O sea, obligatorio ya ahora es prácticamente. obligatorio para todo el mundo y ahorita, sí, eso fue hace como 6 años por Ok. ahí. Entonces te encuentras con esta situación y dices, hey, esa bolsa llena de papeles tenemos que darle un orden, tenemos que darle una intención. Claro, entonces yo dije, bueno, yo soy una persona que en verdad siento que todo el mundo tiene un motivo para hacer esto y yo dije, el motivo que realmente yo tendría para esto es dinero. Yo no quiero guardar A la esta gente le factura. gusta el dinero, a la gente le Sí, gusta. El presidente viene y te dice, te voy a devolver el chenche y no, todo el mundo queda pensando claro. en dinero, uno quiere dinero en su bolsillo. Todo el mundo quiere dinero. Y yo dije, la única razón por la cual las personas van a voluntariamente pedir factura, esperar 2 minutos más a que le entreguen la factura, guardarla, hacer el proceso de ser organizado, es tener más dinero en su bolsillo. Entonces al final me puse a investigar y en todo eso empiezan a salir también, como para ese tiempo, la devolución de los gastos escolares en televisión, lo había visto como muy por encima. Para ese momento, pues yo no declaraba impuestos porque no trabajaba, pero mi padrastro sí había sido asalariado toda su vida, ya estaba próximo a jubilarse y él pagaba lo que eran nuestros gastos escolares, obviamente tenía como todos los costos de la casa y yo empecé a investigar para él, cómo él podía aplicar su devolución de impuestos y al mismo tiempo empecé a trabajar en un prototipo para una aplicación que fuera solamente para guardar las facturas. Okay. Y de allí pasaron años, pasó la pandemia, yo continué emprendiendo en otras cosas porque veía esto supremamente lejano, como que iba a ser yo una niña de menos de 20 años abriendo una empresa de finanzas, como que no hacía mucho sentido, ni para mí ni siquiera, hasta que llegó la pandemia y un día me encontré, yo tengo un libro de prototipos y de proyectos en mi casa y un día mudándome veo el libro y yo, ok,
esto está interesante, voy a ver qué hago. Ya yo había perdido mi primera empresa que era de tecnología y había literalmente aprendido que no puedo armar una empresa de tecnología sin un programador, así que mi esposo me presentó un programador y hicimos clic inmediatamente, empezamos a trabajar desde el principio. Yo era estudiante de Derecho, él era estudiante de Programación, todavía no era programador full. Y bueno, empezamos allí, yo ya estaba creando contenido en TikTok de otro tema completamente distinto. O sea, lo de creación de contenido siempre lo has tenido contigo. Toda la vida, desde que tengo 14, 15 años, hacía videos en YouTube, no los vayan a ver, por favor. ¿Dónde? No, mentira. Te iba a decir dónde lo vamos a buscar. No, pero toda la vida has llevado. Sí. A ver, parte del éxito. No, a ver, el éxito se mide de muchas formas, pero parte del reconocimiento o de la popularidad viene por ligar todo lo que está relacionado a devolución de impuestos, pago de declaraciones de renta y todo lo demás, y al mismo tiempo la creación de contenido, porque si no lo haces, como que lo estás haciendo bien, pero te conoce muy poca gente. El crear contenido y el llegar a TikTok e Instagram, obviamente eso potencia mucho más el mensaje que tú quieres llevar. Claro, yo digo que la suerte en verdad es estar preparado cuando llega la oportunidad. Y yo ya venía creando contenido de otros temas completamente distintos, todo muy turismo, recomendaciones. Y ya venía preparándome, investigando toda la parte legal, toda la parte tecnológica, y literalmente cuando la dejé y dijo, ya oficialmente es la factura electrónica oficial en el país, va a ser la nueva modalidad. Yo agarré mi teléfono, me puse un vestido medio formal que tenía en el closet y literal prendí la cámara y dije lo que sabía. El video se hizo viral y sí, yo puedo decir que Factu empezó con mucha fuerza porque nosotros fuimos creando Factu no desde atrás de lo que yo quería que fuera Factu, sino de lo que la gente necesitaba. O sea, yo crecí una comunidad por 6 meses antes de decirle a la gente que era Factu. Y de allí yo solamente agarraba información y yo decía, ok, la gente necesita esto, ok, necesitan declaraciones de renta, pero yo no soy contadora, no soy una empresa de contabilidad, ¿cómo le puedo ayudar a que ese proceso de encontrar su contador sea más fácil? Necesitan devolución de impuestos, ok, ¿qué tengo que yo tener para que esa devolución de impuestos sea real? Porque por mucho tiempo la gente pensaba que Factura era una estafa, por muchísimo tiempo. Ok. Y tampoco es una empresa estrictamente de contabilidad. No, no somos contadores. O sea, es como especie de asesoría o facilitadores. Yo he visto que, recuerdo un video donde tú mencionas como los 3 pilares y uno de ellos era como educar. Educación, ese es nuestro primer pilar y así empezó Factu, educando a las personas sobre temas tributarios y temas financieros. Okay. Entonces los 3 pilares son educación, servicios y herramientas, porque de nada sirve tener la educación y no ponerla en práctica, y de nada sirve tratar de ponerla en práctica si no tengo la herramienta para hacerlo. Entonces somos como la plataforma completa que te educa y te da todas las herramientas y los servicios que tú necesitas para volverte financieramente exitoso. Claro. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que hacen más la gente en redes o cuando ya empiezan a trabajar directamente con ustedes? ¿Qué es lo que más la gente desconoce o le interesa saber? Lo que más nos preguntan y el trámite que más promocionamos, porque es el más interesante en Panamá, es cómo funciona la devolución de impuestos, cuánto dinero me van a pagar, cómo me lo pagan. Entonces esas son como las 3 preguntas que van muy alrededor de dinero. Y me imagino que al principio la gente piensa que esto es tedioso nivel 1000 y resulta que no es ni 500, es quizás mucho menos en lo tedioso si lo haces guiado, pero si lo haces solo, ¿qué tan complicado puede ser? El trámite de devolución de impuestos, y yo creo que ese ha sido el éxito de Factu, es que es tan complicado para una persona que no lo sabe hacer, que la gran mayoría de personas, contadores y gente que no tiene la experiencia y el conocimiento diario de qué se va a vivir en el día a día, se rinden. Entonces, el éxito de Factu es que como nuestro trámite principal y lo que nos dedicamos día a día, o sea, nosotros tenemos miles de casos en la DGI de devolución de impuestos, sabemos qué aplica, qué no aplica, nos conocemos todos los casos, o sea, al día nosotros, el primer año nos llegaron, el primer mes, 27,000 solicitudes de personas interesadas en hacer la devolución de impuestos. Entonces, ya a este punto, obviamente, hemos tenido todos los casos habidos y por haber. Conocemos todo y tenemos toda la experiencia en el trámite de devolución de impuestos, así que las personas que lo hacen con Factu, es muy fácil. Nosotros le decimos, tráeme la documentación y tú no te preocupes por nada. Nosotros nos encargamos del resto, ahora, pero solos. ¿Cómo funciona, disculpa que te interrumpa, cómo funciona para principalmente los asalariados? Porque uno imagina devolución de impuestos y uno piensa más en el independiente, el que hace su declaración de renta antes del mes de marzo, que es creo que la fecha límite para todo esto, pero para el que
es asalariado y le descuenta directo el impuesto sobre la renta y le quitan el seguro social y el educativo. Y le digo, lo quitan de manera muy coloquial porque sabemos que hay gente que de repente le descuentan el seguro social y prefiere tener un seguro médico privado y se siente más cómodo con eso. Eso es otro mundo al que no quiero entrar. Pero para el que es asalariado y le hacen todos esos descuentos de manera automática antes de recibir su depósito, ¿qué tanto le tiene que prestar atención a la devolución de impuestos? Realmente nosotros tenemos los límites muy específicos porque no todo el mundo aplica la devolución de impuestos. Okay. La devolución de impuestos tiene dos requisitos. Tú pagar impuestos sobre la renta y tener un gasto deducible. Pero yo creo que antes hay que entender el por qué, la razón de por qué el gobierno te va a devolver dinero. Y es, si nos ponemos a ver los gastos deducibles, son salud, educación, vivienda, plan de jubilación, donaciones. Y en efecto estos son servicios que el gobierno debería brindarte por ti. Pero al gobierno le sale mucho más económico que tú vayas y lo pagues de forma privada y que tus hijos no dependan de estar en una escuela pública y que tú no dependas de comprar las medicinas en la caja de seguro social y devolverte una parte de tu dinero de impuestos a ellos tener que cargar con todo el país sabiendo que no todo el mundo paga impuestos. Entonces, es una opción que se ha dado para que las personas organizadas financieramente pues puedan tener más dinero. Entonces, así es que se hace y si tienen los requisitos. Nosotros usualmente para las personas que calificamos es, si tú ganas más de $1,500 al mes, como asalariado, sin gastos de representación, sin tener dos trabajos, o sea, tiene que ser de un solo trabajo. Okay. Y aparte de eso tienes gastos escolares, hipoteca que no tenga interés preferencial, plan de jubilación privado, puedes tener uno o varios que suben alrededor de $800 al mes en todos los gastos, allí tú puedes aplicar a la devolución. Y allí te es rentable hacer el proceso y van a ganar, o sea, en promedio nuestros clientes que tienen estos requisitos recuperan alrededor de $4,000 del primer trámite. Interesante. Ahora, ¿qué ocurre con una persona donde es asalariada y al mismo tiempo ofrece servicios profesionales y supera esa barrera a los 1,500? ¿Aplica, no aplica? ¿Cómo funciona? Hay que revisar, porque es muy personal. Por ejemplo, si tú me dices, bueno, yo doy servicios profesionales, pero en realidad lo que gano al mes son $100 extra, $200, probablemente sí aplicas. Pero si ganas 1,500 como asalariado y luego te ganas $3,000 por fuera como independientes, no, probablemente no aplicas porque es tu responsabilidad como independiente declarar. Entonces, si no has declarado y no le pagaste impuestos al gobierno sobre ese dinero, probablemente te va a tocar pagar. Entonces siempre hacemos como un análisis previo, estas asesorías son gratuitas, literal solamente nos tienen que escribir a Instagram o a WhatsApp y nosotros los llamamos, los asesoramos, los educamos y vemos si aplican o no. Claro. Hablemos ahora un poco de qué tanto miran ustedes la declaración de impuestos a la hora de guiar a la gente, porque esto ya sí hay que hacerlo de la mano con un CPA, con un contador público autorizado, pero ¿cuál es el rol que ustedes cumplen o tratan de decirle a la gente? Sobre todo la importancia, porque aquí hay un dato brutal y es la cantidad de personas que en Panamá, independientes, informales, no declaran impuestos todos los años. O sea, estamos hablando de 1 millón de personas. Es una cantidad abismal y yo creo que va de la mano un poco con nadie te lo cuenta. Piensas que, hey, si declaro, me están quitando el dinero, le estoy regalando el dinero al gobierno. No, puedo decir tantas cosas que al final vamos a dejarlo ahí. Pero al final, declarar es parte fundamental de uno como contribuyente de un país donde en teoría tus impuestos tienen que ir destinados a obras por el bien común, o sea, obras públicas, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, hablemos un poco de la declaración de renta, porque también es un proceso que todos deberían someterse si viven en la informalidad. Claro, yo creo que realmente esto viene de una mentalidad. Y yo lo que sí digo es que si tú haces las cosas de la forma legal, se te van a abrir muchísimas puertas. Por lo menos cuando nosotros hacíamos ahorita un seminario con AMPIME para que la gente se empiece a formalizar, me preguntaban, pero yo para qué voy a declarar, y yo les ponía un ejemplo. Uno de mis primeros emprendimientos eran unas cremas de shampoo, y realmente empecé a hacer bien el marketing, pero se me surgió la oportunidad de entrar a un supermercado. Y cuando tuve esa oportunidad, literalmente la tuve que dejar pasar porque no tenía aviso de operación, no tenía declaración de renta y perdí una oportunidad enorme de haber entrado a una marca, a un supermercado y haber quitado un peso en el tema de ventas
mucho más grande de lo que puede ser vender solamente por redes sociales, por no tener las cosas de vía formal. Entonces muchas veces las personas que tienen esa mentalidad de, no voy a declarar porque le estoy dando el dinero al gobierno o porque en verdad yo no voy a ver beneficios, están hablando desde la ignorancia, porque realmente no conocen los beneficios que tiene estar formal si lo haces con asesoría y con personas que te guíen. Nosotros en Factu como tal no presentamos declaraciones de renta porque no somos contadores, pero damos toda la asesoría, verificamos el caso y enlazamos porque tenemos conexiones con contadores que son entrenados por Factu para que hablen el lenguaje que nosotros tenemos con las personas. Las personas eligen Factu porque nos entienden. Muchas veces van con otras personas y no entienden la mitad de lo que están hablando y no saben el proceso. Entonces nosotros entrenamos a todas las personas que trabajan de la mano con nosotros para que cuando tengan conversaciones con nuestros clientes o pasen por el proceso, hablen el mismo lenguaje y la persona entienda realmente de una forma coloquial qué es lo que se está sometiendo, porque también presentar la declaración de renta no solamente te abre las puertas a muchas cosas, sino que te va generando responsabilidades. Entonces, que las personas estén claras de cuando abro un aviso de operación, cuál va a ser esa responsabilidad, cuando presento mi primera declaración de renta, cuál va a ser esa responsabilidad, y también que sepan que presentar una declaración de renta no es una sentencia de muerte. Que lo hagas una vez no es para toda la vida, siempre y cuando tú no tengas la obligación. Pero si toda la vida tienes la obligación, vas a tener que declarar hasta que te jubiles. Pero si tú un día decides, ya yo no quiero ser independiente, ya no quiero emprender, quiero ser asalariado, tú presentas una declaración final o suspendes la obligación y ya puedes seguir tranquilo con tu vida. Ese punto es importante mencionarlo porque a veces lo dejamos al aire y ya creemos que, no, como ya estoy asalariado, no pasa nada. Hay que estar pendiente también Claro. a ese aspecto. Oye, Cami, hablemos también de los extranjeros que están en Panamá, porque para ser residente, para ser ciudadano, pasan años, pero si yo recién llego y quiero contribuir con los impuestos, ¿cómo hago? ¿Cómo funciona y qué beneficios puede tener también? Realmente, tanto para la declaración como la devolución de impuestos, no importa si tú eres nacional o extranjero, siempre y cuando tú pases por el proceso, si eres independiente, de registrarte en DGI y cumplir con pagar tus impuestos, tú puedes hacerlo. Y también por la parte de la devolución de impuestos, si ya tú eres un extranjero que trabaja, paga caja de seguro social, paga impuestos sobre la renta y aparte tiene todos los gastos deducibles, siempre y cuando tú no seas Visasem, o sea que sí pagues impuestos, tú puedes aplicar también a la devolución. ¿Y les llegan muchos casos así a ustedes? Es muy variado, o sea, por lo menos sí tenemos bastantes extranjeros que lo hacen. Por ejemplo, los estadounidenses, ya ellos saben, porque en Estados Unidos el proceso es súper rápido, demora como un mes. Y aquí por lo menos si viene un latino, alguien, un colombiano, venezolano, también, o sea, también llega mucho de esos casos, pero la gran mayoría de personas que vienen a la devolución per se son panameños. Culturalmente como que no estamos muy dados a mirar todos estos temas de carácter fiscal, incluso de educación financiera. Todavía tengo varias preguntas más. Pero, ¿cuál es tu reflexión sobre esto? Hablando de manera cultural, no, yo no diría que ni siquiera para efectos de Panamá, yo diría que tal vez de América Latina, porque en ese sentido creo que somos muy similares con otros países. Mira, mi reflexión, algo que siempre he pensado es que la única forma de nosotros poder fiscalizar todo el tema de gobierno desde afuera, sin estar dentro de gobierno, es nosotros como cultura cumplir con nuestras regulaciones tributarias. O sea, yo veo que los países que más impuestos pagan alrededor del mundo, al final funcionan con muchas cosas. Y aunque hay una polémica, obviamente, en el tema cultural latinoamericano de por qué pagar el dinero si al final no se ve los resultados, yo siento que también tiene algo de atrás de cómo nosotros podemos fiscalizar detrás como cultura al gobierno. Entonces, si todas las personas presentaran su declaración de renta, hubiera una estadística que realmente revele cuánto dinero se le pagó al gobierno, yo creo que también eso nos puede dar chance a nosotros de poder fiscalizar desde afuera todo lo que se esté manejando para ver que se maneje de forma correcta. Pero yo sí creo que es un aporte importante pagar tus impuestos y contribuir. Y la forma más fácil de hacerla no es decir, no voy a pagar porque no veo los cambios, sino voy a pagar para que haya fondo de caja y en verdad se vayan a ver los cambios de una forma más rápida. Acá también hay otra cosa que igual nos podemos extender, pero también es que tal vez Panamá y nosotros, países de América Latina, demoran mucho en sancionar a la gente que evade impuestos. O sea, aquí tienes que prácticamente ser cientos de miles de dólares para que sea sujeto de investigación. Y sé que esa investigación está vigente. En algún momento escuché el dato de los casos que hay actualmente en Panamá, pero si tú estás Actualmente hay
penas penales. Sí, o sea, sí, puedes sí. ir a la cárcel por evasión de impuestos, que antes no lo había. Pero esos son los que ya están en los cientos de miles anuales, que es una cantidad exorbitante. Pero de repente el que está en los 20.000, 30.000, 50.000 dólares, de repente dice, a mí no me van a buscar, yo estoy tranquilo y al final se va en esa. Pero como tú dices, es parte de tu responsabilidad también Pero sí como lo sancionan ciudadano. monetariamente. Y se sancionan, les congelan las cuentas, o Bueno, sea, siempre te corres ese riesgo de que te Claro. congelen una cuenta bancaria. Y nadie quiere que le congelen una Y cuenta esos casos nos bancaria. llegan, eso sí nos llegan ¿Sí? muy seguidos. Personas que nunca han declarado y les congelaron la cuenta porque tienen 4 años manejando bastante dinero y los bancos se tienen que asegurar con la superintendencia que ese dinero sea legal, Claro. que ese dinero pague sus impuestos. Entonces, también allí obviamente no hay una sanción quizás penal, pero sí hay una sanción monetaria y te Nadie quiere que le complica la toquen el vida. bolsillo también. Claro. Oye, fechas importantes para que la gente sepa, para aplicar a devolución de impuestos, tanto anual como extemporal, la fecha límite es el 31 de diciembre, pero me contabas que este proceso es demorado, hay que hacerlo con debida anticipación, ya sea que la hagan por tu vía o que lo hagan por otro lado, esto hay que hacerlo con mucha Con planificación. tiempo. Claro, hay que hacerlo con tiempo y información, porque lo más importante ahorita de las fechas son, tú usualmente presentas una declaración de renta si eres independiente o tienes más de un ingreso del 1 de enero al 15 de marzo. Esto es para los independientes o personas que tengan 2 trabajos o más ingresos. Pero si tú eres asalariado y tú quieres aplicar a la devolución, tú no tienes una fecha como tal que la DGI te va a multar si no lo presentas a tiempo. Pero sí tienes hasta 5 años para poder solicitar esta devolución. Ahora, 5 años realmente se pasan muy rápido y la gente se le olvida. Entonces dicen, ay, vi el video de facto en TikTok y así como tú lo viste hace un año. Lo guardas ahí. Lo guardas y cuando te volviste a acordar, se te olvida. Entonces, usualmente nosotros siempre le decimos a la persona, no esperen, contáctenos ya para nosotros darles el seguimiento porque han perdido miles de dólares, miles de personas que llegan a Factu tarde por no hacer la devolución a tiempo y luego dicen, wow, ¿por qué no empecé antes? Entonces, por lo menos el asalariado puede solicitar hasta los últimos 5 años. Los últimos 2 meses yo fui intensa en TikTok con el tema del 2019, pero era porque si no lo hacían antes del 15 de noviembre, perdían la oportunidad. Ya ahorita, todo el que no lo hizo, solicitó el año 2019, perdió ese dinero. Ya vaya pensando en el 2020 Entonces, y en ya el ahorita, 21 y así. 2021 hasta el 2024. Y Ahora, así, por ejemplo, lo quiero hacer el año que viene, no solamente hago el del 20, puedo hacer 3 años o 4 años o los 5 años. La gran mayoría hace los 5 de una vez porque se les va a demorar lo mismo el trámite, aunque la dejé ahorita de este nuevo gobierno, está avanzando muy rápido. O sea, nosotros en Factu estamos sorprendidos de la cantidad de pagos que están saliendo y ya dijeron que iba a demorar 6 meses. La devolución en DGI demora 1 año. Entonces, así claro, porque tú cumples con el trámite claro. Y sabes que cierra a fin de año, pero de ahí a que te llegue el pago y están pagando rápido, o sea, clientes por lo menos que nosotros ingresamos ahorita en abril, ya en diciembre les está saliendo la resolución. O sea, casos que no se habían visto en todo el periodo de tiempo que como si nosotros fuera un ahorro navideño. Literal, y a la gente le están pagando ahorita y la gente nos dice que, o sea, me acabas de arreglar la Navidad. Y ahorita nos llegó un cliente la semana pasada que le devolvieron $11,000. Ese cliente estaba tan contento porque obviamente primero no sabía cuándo le iba a llegar y tampoco sabía que le iba a llegar para Navidad. Entonces, obviamente son casos que uno dice como que, bueno, si estoy haciendo algo que está ayudando a la gente y al mismo tiempo son personas que toda la vida van a pedir su devolución, porque todas las Navidades van a querer recibir dinero de más. Cientos de testimonios seguramente debes tener tú y todo tu equipo de trabajo. Gracias, Cami, por este rato que has estado con nosotros. Infórmense, yo creo que el mensaje siempre es el mismo, de que estén informados, de que sepan cuáles son los procesos, las fechas, buscar las personas idóneas, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y sobre todo, y hoy no hubo tiempo ni siquiera para eso, tomen en cuenta mucho las finanzas personales. En una entrevista pasada ya tuvimos un rato para hablar de eso con la buena amiga Alexandra Chen, pero es algo que todos debemos llevar con nosotros, no importa el tipo de trabajo que hagamos, a qué nos dediquemos en la vida, son elementos fundamentales. Gaby, tu mensaje final a las cámaras. Que empiecen a prestarle atención a cosas que usualmente dejamos pasar, como guardar una factura, como pedir una devolución, como presentar una declaración de renta, porque son herramientas que nos van a llevar a poder tener esa libertad financiera que tanto queremos, porque nos llevan a tener organización financiera. Eso es como el fin de todo. Entonces, descárguense Factu App y guarden todas sus facturas ahí. Ahí está, ya saben, guarden su factura. Oye, Cami, gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.